todo el contingente arterial, mandamos toda la irrigación, ahora me devuelvo en venas, necesito drenaje venoso. Voy a jugar con esta imagen. En esta imagencita estoy viendo esto. Círculo de la curvatura, círculo venoso de la curvatura menor del estómago. ¿Qué hago con él? Ya lo habíamos hecho, cuando estábamos en diafragma lo hicimos, cuando estuvimos en el esófago volvimos a hacerlo. Vuelvo a recordarles, la sangre venosa representado en círculo venoso de la curvatura menor del estómago desemboca directamente en vena porta. Eso es lo primero, desemboca en porta. Una historia necesaria de tener. Segundo, esta es la misma imagen, solamente que hay algo detrás del estómago que no lo alcanzo a percibir en esta imagen, por eso entonces vamos a quitar el estómago. Esto sigue siendo círculo venoso de la curvatura menor del estómago. Nether me quitó estómago para ver más directamente y mejor lo que está sucediendo con este confluente portal, porque necesito no solamente las ramas en lo que fue círculo venoso de la curvatura menor, sino mayor y sus relaciones. No se pierde en esta, ¿cierto? Solamente lo que hicimos fue quitar estómago. Tengo lo mismo. Entonces, vuelvo a corroborar esto. El círculo venoso de la curvatura menor termina en porta. ¿Qué pasa con el círculo venoso de la curvatura mayor del estómago? La vena gastroepiploica o gastromental izquierda manda la sangre venosa hacia esplénica. Al mandarlo hacia la vena esplénica, es una historia que recordábamos ayer. Si es esplénica, me dice que se une con mesentérica inferior, tronco venoso mesáraico, se une con mesentérica superior, entonces termina en porta. Por una vía un poquito más larga, pero termina en porta. Sencillo, cero estrés. ¿Cuál es mi problema? Cuando tengo a la gastroepiploica derecha. ¿Por qué? Porque hay cosas que no hemos visto, pero que es necesario revisarlo y desde ahora tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la vena gastroepiploica derecha? La gastroepiploica derecha se une con esto. Esto que está aquí va a ser una vena pancreático-duodenal inferior derecha. Y hay algo que no veo, que a Nether se le olvidó pintar, pero que lo revisaremos después. Lo voy a esquematizar aquí. Una vena que viene del colon transverso y se llama la vena cólica superior. Entonces, mi vena cólica superior, puedo decir derecha, que a veces sobra, pero lo miraremos. La vena cólica superior derecha más la pancreático-duodenal inferior derecha, más esto que es la gastroepiploica derecha, se unen y forman un tronco venoso común, el tronco gastrocólico de Engle. Y el tronco gastrocólico de Engle termina desembocando en vena mesentérica superior. Entiendo que toda esa historia sigue siendo porta, pero debo conocer la vía. Problemas, el tronco gastrocólico de Engle lo nombramos hoy y va a desaparecer por allá cuando estemos la otra semana, bueno, dentro de 2 semanas, en inframesocólicos. Puede estar o puede no estar, lo vamos a ver en los cadáveres. A veces lo encuentro, a veces no lo encuentro, pero igual debo conocer y debo saber de que existe el tronco gastrocólico de Engle. Listo, por ahí lado no hay problema. Tercera parte de la historia. Esta historia se llama vasos cortos, esta historia se llama cardioexófago tuberositario anterior y posterior. Si yo soy vasos cortos, homónimo y satélite, mis vasos cortos, los primeros que revisábamos ayer, nacieron de la arteria. Voy a hablar primero de la arteria. Los vasos arteriales cortos que iban para la tuberosidad mayor del estómago, ayer nacieron de la gastroepiploica izquierda. O sea que si hago el mismo ejercicio venoso en reversa, los vasos cortos venosos, una parte de esa historia de vasos cortos venosos, debe desembocar en una vena gastroepiploica izquierda y por ende debe terminar en vena esplénica. Sí, pero yo les había contado, el verdadero sistema de vasos cortos, los más numerosos, van a nacer de la arteria esplénica. En ese orden de ideas, mis vasos cortos, naciendo de la esplénica, deberán entonces, homónimos y venosos y en reversa, deben desembocar en vena esplénica y eso me lleva también a la misma historia de porta. Sí, pero ¿cuál es el problema que hay en la tuberosidad mayor del estómago? ¿Puedo revisar la historia individual? Sí. ¿Puedo revisarla en conjunto? Sí, pero la necesito más. Necesito de las dos maneras. ¿Por qué? Porque todos se están atomosando. Lo que estoy haciendo es una revisión individual, pero al final, entendiendo esto, estoy haciendo esto. Todo lo que es cardioesófago tuberositario anterior y posterior arterial se lo atomosando.
lo venoso también. Y ahí también entran los vasos cortos. O sea que mis vasos cortos van a tener dos drenágenes, los que hacen homónimos y satélites y que terminan en gastroepiploica izquierda y a su vez en esplénica, o los que caen directamente en esplénica. Más el drenaje venoso por la anastomosis de las cardioesófago-tuberositarias anteriores y posteriores. ¿Qué sucede con ese drenaje venoso, con ese abrazamiento? Néter me lo dice. Si yo soy ese abrazamiento y soy ese drenaje venoso compartido y estoy haciendo esa anastomosis, debo buscar mi sangre, ya sea en anterior o en posterior, voy a dirigirla hacia la izquierda o hacia la derecha. Si me voy hacia la izquierda, esplénica, no tiene problema, termina en porta. Mi problema es si me voy para la derecha, porque cuando me voy para la derecha, empiezo a tener esta historia que ya la conocemos. ¿Sí o no? Porque ese sistema de vasos cortos se va a unir con el círculo venoso de la curvatura menor del estómago. Eso implicaría de que esa sangre termina en porta, pero también se anastomosa con diafragmática inferior, o sea que hace que termine en cava inferior, pero la diafragmática inferior se anastomosa con círculo venoso de la curvatura menor del estómago, anastomosis portocava. Eso lo teníamos claro, ¿cierto? Ya lo hemos hablado como 20 veces, eso está más que lista. ¿Por qué? Porque esta historia hepática, que vamos a comenzar ojalá yo mañana, tiene grandes repercusiones y yo necesito conocer anastomosis portocava para que mi paciente, su paciente, cuando tenga alteraciones hepáticas y prevea que hay una alteración en la circulación portal, llámese aumento de la presión portal, hipertensión portal, todas las venas que hagan anastomosis portocava van a estar sometidas a mayor presión. Y las venas no están hechas para eso. O sea que ellas se van a dilatar. Y esa dilatación se conoce como... Ajá. ¿Qué pasa con una vena se dilata? ¿Ah? Varicosidades. Varicosidades. Por eso los pacientes vomitan sangre. Muchas veces todos los que les gusta el traído tienen cirrosis hepática. Ah, bueno, eso es. Y tienen hematemesis también, defecan sangre, eso es. Y les da hemorroides, eso es. Y hay paquetografía axial computarizada. Se les ve el estómago así como una cabeza de medusa, se le ve así todo dilatado, las venas abdominales, las epigástricas, por eso hemos molestado tanto con las epigástricas. Quítese la camisa y se le ve eso. Eso es. Paquetografía axial computarizada. Tengo la clínica y la anatomía basada para entender por qué se da eso y qué espero encontrar en el paciente. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Vamos, ya, salió. Eso fue lo más complejo. De hecho fue todo. Bueno, en linfáticos es recordar la historia, pero ya la hemos visto en cadáveres. Cisterna de Kilo, cisterna de Pequet, T11, T12, L1, L2, 3 centímetros de altura, 1.5 de espesor, lo que se origina con nudo torácico, quinto espacio intercostal. Doy la vuelta, termino a la izquierda, ¿cierto? Sí, esa historia la sabemos. Voy a jugar con una historia de ganglios, pero ya conozco esto. ¿Se acuerdan que la historia abdominal era mesentéricos inferiores? Bueno, si la comienzo, voy a comenzarla desde pelvis, pero no con los vasos inguinales, con los ganglios linfáticos, sino quiero empezarla en el sacro. ¿Se acuerdan? Presacro, promontorio. Y cuando estoy en promontorio tengo dos vías, la vía derecha y la vía izquierda. Prelátero retrocavo, prelátero retroaórtico. Subo, y mi primera estación era mesentéricos inferiores. Después seguía con mesentéricos superiores. Después sigo con celíacos, y cuando llego a celíacos, cisterna de Kilo, subo, voy por la derecha y después izquierda y termino aquí. ¿Listo? Vamos a entender esto, no se me pierdan. En esto. Voy a hacer este ejercicio. Esta imagen es muy bonita. Néter me dice, bueno, ¿qué entiendo de eso? Todas esas flechas ahí que están haciendo como doble vía. Fácil, Néter me lo dice. Toda la circulación linfática a nivel estomacal termina en cisterna de Kilo. Pero eso no es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa es conocer cuáles son esos ganglios. Miremos la historia. A ver si lo tenemos aquí. Miren. Cardiales. Entonces tengo ganglios linfáticos que están ubicados a nivel del cardias. Primeros.
Segundo ganglio linfático, me dice que van a ser ganglios linfáticos que van por la curvatura menor del estómago. Van a ser ganglios de la curvatura menor del estómago. Les voy a decir que van a ser gástricos izquierdos, porque tengo dos historias, gástrico izquierdo y derecho. ¿Listo? Unos pocos, no tan numerosos, que van a ser, son más vasos, pero puedo encontrar algunos ganglios linfáticos que van a ser no tan pintaditos, van a ser gástricos derechos. Sigo, porque me voy para acá. Esto que está aquí es región pilórica. Cuando estoy en región pilórica, Néstor me hace este ejercicio de levantar el estómago para decirme, mire, tiene retro, supra e infrapilóricos. Lo voy a ver ubicado, yo sé, unos por detrás, unos por encima y unos por debajo de la región pilórica. ¿Listo? Me voy por acá, curvatura mayor del estómago. Entonces tengo unos ganglios linfáticos que están encaronaditos en la curvatura mayor del estómago. Pues, ¿qué más le pongo? Gastrodiploicos derechos, gastrodiploicos izquierdos. ¿Listo? Yo entendería que esos ganglios linfáticos que acabo de mencionar es esto mismo que me pone aquí en flechitas y que me dice que todo eso debe drenar en cisterna de Kilo. Pero ¿cuál es mi problema? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, primero, la vía linfática es la vía que necesito para hacer no solamente mis procesos fisiológicos, sino patológicos. Fisiológicos en el sentido del transporte de linfa. Y lo que van a ver allá el otro semestre, ¿para qué sirve esto? Porque ya vieron en esto. Voy pensando en lo patológico. Voy pensando en la metástasis. Y quisiera pensar en algo, no sé si ya se dieron cuenta. ¿Será que esta corriente linfática es exclusiva del estómago? No, la historia que voy a contar hoy es la misma para el estómago, es la misma para el páncreas, es la misma para el duodeno, es la misma para el vaso y es la misma para el hígado. O sea que para mí un cáncer de estómago significa metástasis así, rápida. ¿Sí o no? Porque si estoy aquí y lo que me está mostrando es que la corriente gastropiploica derecha o la corriente de la curvatura mayor del estómago se interconecta con los ganglios del vaso. Se interconecta con los ganglios del vaso. Si estoy mirando esta de la curvatura mayor del estómago, incluyendo la pilórica, me dice que se está conectando con los pancreáticos. Y en pancreáticos tengo los pancreáticos superiores, tanto derechos como izquierdos. Y a su vez me dice que esa corriente, si la sigo, la de la curvatura menor se está comunicando con estos, que son los hepáticos. Y creo que si hablo de esta que es pancreática, también tiene que ver altas lógicas relaciones, porque esa sede del páncreas hay algo que llega ahí. Perdón, la sede del duodeno sirve para que ahí llegue la cabeza del páncreas. ¿Cómo lo desligo? El problema es que a mí me digan que tengo un cáncer gástrico, a mí en estos momentos, yo a vez pienso en eso. Pienso en la difusión de ganglios, pienso en esa metástasis que voy a tener y que no solamente se va a comprometer estómago, sino páncreas, sino también vaso, también se va a comprometer hígado. ¿Sí me hago entender? ¿Entendieron esa partecita? ¿Saben lo complejo que es esto y hasta dónde va a llegar su paciente cuando tenga los cánceres pancreáticos igual? Hago la doble vía. No sé si habrán dado cuenta, pero los cánceres pancreáticos es rapidito que el paciente empieza a tener un decaimiento y una evolución triste, casi hacia la muerte. ¿Por qué? No solamente por los linfáticos, acuérdense que son glándulas. ¿Esta es glándula qué? Endocrina, exocrina, mixta. Hoy que están histológicamente activos. Puro muelle, ¿no? Mixta, porque tiene una secreción interna y tiene una secreción externa, y vamos a revisar eso. No voy a revisar la interna, voy a revisar la externa. Entonces es una glándula mixta, pero como es endocrina también, las glándulas endocrinas tienen que, al igual que esta, excesiva irrigación, lo vamos a ver ahorita. Y eso también contribuye a que se haga una rápida diseminación de los tumores y de los cánceres. Aunado a esa conexión, que no lo hace individual, sino que es una historia en conjunto. ¿Me hice entender? ¿Fui lo suficientemente explícito? Listo. No la voy a volver a repetir. Es la misma, haré referencia cuando esté en páncreas, de eso, cuando esté en vaso, lo mismo, y cuando esté en hígado, es la misma. ¿Listo? No guardé este uno ahí como tan cansado. Bueno, llegó a cisterna de Kilo. ¿Y qué pasa? Sube con conducto torácico. ¿Dónde termina? Si yo hoy, mañana, pasado,
tengo un ganglio supraclavicular o de Virchow infartado, puedo pensar en eso. Puedo tener la sospecha de que puedo tener, sí, alguna afección, seamos trágicos, no solamente alguna infección a nivel, hasta ahora, estomacal, o también pancreática, o alguna a nivel de vaso, a nivel hepática, sino también un cáncer en ese nivel, o una metástasis que llegue hasta allá. Entonces, los ganglios supraclaviculares o de Virchow, perdón, ¿serán qué? Izquierdos, no cayeron. Los izquierdos serán los ganglios centinelas de lo que pasa en el estómago. Todo lo que sucede en el estómago, voy pensando en mí, supraclaviculares izquierdos. No, ya no caen. Siempre se llama así. No los hago caer. Listo, muy bien. Inervación. Se murió el vago como nervio. Sí, terminamos vago hoy. Como nervio, ¿no? Como estímulo lo llevamos hasta pelvis. Lo llevamos hasta plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior. Hicimos como estímulo, no hemos terminado con él. Pero como nervio, hoy le damos cristiana sepultura a este jovencito. ¿Qué hizo Netter? Una vista anterior, y esto es una vista posterior. Cara posterior del exófago, esto tiene que ser. ¿Vago qué? No, izquierdo. ¿O será derecho? Si uno duda, siempre se va por ley de Murphy en la que no es. ¿Cómo es la disposición de los vagos? El vago anterior va a ser el izquierdo y el vago posterior va a ser el derecho. Lo dijeron y dudaron. Esto es vago derecho y esto que está aquí es nervio vago izquierdo. No se les olvide algo, estoy hablando del vago, pero es que el vago aquí está haciendo dos cosas. Una que ya sabemos que hizo y otra que estamos aprendiendo hoy que está haciendo. ¿Qué hizo el vago aquí en esta historia? Dio los ramos para nutrir el plexo solar, pero ahora está dando los ramos que van a cabalgar por la curvatura menor del estómago por detrás y el que va a cabalgar por la curvatura menor del estómago por delante. Entonces el vago va a hacer eso. Puedo decir que las ramas terminales del nervio vago a nivel abdominal van a ser 3. O puedo decir 4, pero en realidad los vagos derechos e izquierdos que Netter en alguna parte, Latarjer a veces dice que la llegada de los vagos la pone como individual. Yo sigo insistiendo en que los dos vagos lleguen, pero así llegue uno solo al plexo solar, con ese estímulo es suficiente. Entonces voy a hablar de las ramas que da el vago, principalmente el vago posterior con destino al plexo solar, pero realmente son los dos. ¿Listo? Eso es lo primero que voy a tomar. Las ramas del vago con destino al plexo solar. Ese es un protagonismo. Las otras dos cosas que hacen: nervio principal posterior y nervio principal anterior. Y ahí termina mi vago. Mi vago termina, si se acuerdan, de esa clase que fue como la tercera semana de febrero. Hablábamos de eso, en la generalidad de los pares craneales. Y decíamos, el vago terminaba en la curvatura menor del estómago. Así es como termina, formando un nervio principal anterior y un nervio principal posterior. Pero el nervio principal anterior está haciendo algo. Da un ramo gástrico que debe ser. ¿A dónde va? Pilórico y un ramo hepático, nervio gastrohepático de Latarjer-Boniot. Nace del vago izquierdo, y va a darle como mayor énfasis, le da como mayor inervación a lo que es la porción pilórica del estómago y tiene una contribución hepática. El hígado lo retomamos, porque él no es individual, él no se manda solo, él tiene que unirse a otros. En hígado lo vemos, solamente lo nombro. Del vago izquierdo nace ese nervio, no solamente nace el nervio principal anterior, sino que nace el nervio gastrohepático. Como nos estamos olvidando de los epónimos, pero hay que ponerlo, alguno será gastroenterólogo aquí, espero, y que sea el mejor de Colombia y del mundo, de Latarjer-Boniot, por si acá. ¿Listo? Está la inervación. ¿Está la inervación o falta? Falta. ¿Qué le voy a poner? Entre comillas, ramos directos viscerales que nacen de la cadena simpática. Sí, esos ramos que me decían de la cadena simpática lumbar abdominal que bajaba, deben ser ramos directos que van para allá.
Eso es cierto. Pero hay algo que falta más ahí. Todos los nervios que nacen del plejo solar y que acompañan a cada una de las paredes arteriales de las arterias que vimos ayer y que le voy a poner el nombre de plexo dependiendo de cada arteria. Ya, con eso tengo para llenar una hoja. ¿Sí o no? ¿Estamos? Listo. Me voy. ¿Comprendido? Sí. Bueno, salimos del estómago. Iniciamos nuestra ruta de vía del intestino. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa después de la porción pilórica del estómago? Termino la porción pilórica, soy conducto pilórico, antro pilórico, conducto pilórico. Termino ahí. ¿Qué hago? ¿Con qué sigo? Sigo con esto. Intestino delgado. Ahí lo tengo abierto, ahí lo veo bien. Ahí veo intestino delgado. ¿De dónde va el intestino delgado? Bueno, ayer me lo contaron. Vuelvo a pedir ese concepto. ¿De qué consta el intestino delgado? Cuando yo hablo de intestino delgado, ¿qué es para mí intestino delgado? Tres porciones. La primera y más corta de todas, 25 a 30 centímetros, ¿qué va a ser? El duodeno. Después sigue yeyuno y después sigue ilio. Pero también puedo decir algo. ¿De dónde a dónde va esta historia de intestino delgado? ¿Dónde comienza? Comienza en el píloro. Y eso ya le pusimos nombre ayer, porque eso es la unión. Píloro duodenal. ¿Dónde la ubico? En el E1. El E1. Y esta historia que recobre, que la tenemos que mirar en dos partes, porque esto es una ubicación supramesopólica y esta es una ubicación inframesopólica, pero la voy a dar así completa. Toda esta historia termina en fosa ilíaca derecha, porque el ciego está así flotando en la fosa ilíaca derecha, en esa línea biciliaca que miraremos después. Llega a la fosa ilíaca derecha, el ilio, y termino con mi historia de intestino delgado, haciendo que el ilio desemboque en ciego como primera porción del intestino grueso. Por eso esa región se llama la región iliocecal. Entonces puedo decir eso, que él comienza en el píloro, L1, a nivel de la unión píloro-duodenal, y que su terminación será uniéndose al cielo en la unión iliocecal a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Estamos? Sí. Hablemos de duodeno. Ay, esto se va a poner bueno. Bueno, McMills me lo pinta ahí. Ahora, si yo quiero hacer una proyección, puedo hacer una proyección del intestino delgado, pero voy pensando en duodeno. Voy a hablar del duodeno. El duodeno como órgano tiene entre 25 a 30 centímetros. Si lo quiero ubicar a él en cuadrantes, debo hacer el siguiente ejercicio. Voy a decir que él se encuentra a nivel de epigastrio, que se encuentra a nivel de mesogastrio y que se encuentra a nivel de flanco derecho. Es su ubicación. Voy a ponerle todas las propiedades ahí. Primero, su ubicación en 9 cuadrantes. Lo quiero ubicar, lo voy a ubicar desde la octava costilla hasta el E4. Algunos textos vuelven a referenciarme octava costilla, ombligo. Saben que a mí no me gusta el ombligo. Yo mejor digo supracrestal. El E4, plano supracrestal. Pero sé que es el E4, o bien el ombligo, aunque otros libros me dicen que es el ombligo. Octava costilla hasta el E4, plano supracrestal. Voy a buscarle algunas relaciones. Si me hicieron caso, pero yo sé que todos lo realizaron porque por esto lo vi. Vuelvo a echarles pullas. Todo es Contreras, todo es Arbeláez, todo es Torres, todo es Emuelio, y para mí no me dan nada. No me siguen dando nada, ¿no? En los quizzes veo que no me están dando nada, pero bueno, no dejo mi pasión por la anatomía y tratar de cautivarlo, pero se me está acabando el tiempo para cautivarlos con la anatomía. No he logrado cautivarlos. Ay. Según esta imagen, quisiera catalogar y quiero pensar en cómo está el duodeno o cómo lo puedo clasificar en el ejercicio que hicimos ayer en la cavidad abdominal. Y voy pensando en algo. Esto que está aquí me está diciendo, todo esto que está aquí es peritoneo parietal posterior. Y estoy viendo cómo tengo una lámina superior y una lámina inferior de peritoneo parietal posterior que se encuentran, y de ese encuentro hay una proyección hacia adelante y
que esta proyección hacia adelante va a fijar al colon transverso. O sea que esto que está aquí es mesocolon transverso, y esto que estoy viendo aquí es la huella del mesocolon transverso. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí. Esto que traigo acá va a ser peritoneo parietal posterior, una lámina derecha, una lámina izquierda, se encontraron y se proyectan hacia adelante. Y eso que se proyecta hacia adelante es esto que está aquí, porque le debe servir de fijación al yeyuno y al ilium. Y eso se llama, o eso que estoy viendo ahí, es la huella del mesenterio. ¿Listo? ¿Cuál es la posición de mi duodeno o la clasificación como órgano dentro de la cavidad abdominal? Primero pienso algo, ¿es fijo o es móvil? Fijo. Solamente es móvil su primera porción. Ya vamos a hablar de las porciones. Solamente su primera porción tiene algo de movilidad. El resto es un órgano que es fijo, ahí lo veo. ¿Qué otra clasificación le hago? Es un órgano retroperitoneal, porque está por detrás del peritoneo parietal posterior. El peritoneo pasó, entonces quedó atrás. Él es retroperitoneal. Y la tercera clasificación que le hago, supra o inframesocólico. Las dos, porque quien va a decir, o quien me sirve a mí para decir si es supra o inframesocólico, se llama colon transverso y su meso. Y ahí está. O sea que es un órgano que uno lo puede revisar infra o lo puede revisar supra. Yo siempre lo reviso supra, pero tiene dos localizaciones. ¿Sí me hago entender? Sí, pero es más infra que supra. Es más infra que supra. ¿Listo? Ya. Pero ahorita hablamos, eso no tiene problema. Ahorita hablamos de esto que es muy complejo. Si lo quiero ubicar, la literatura me dice, él va desde T12 a L4. Vamos a ver cómo es el cuento. Esta es la que necesito. Esta figurita te dice cuáles son las porciones. Entonces, me dice que va, oiga, oblicuo, por eso comienza en T12 a L4. La primera porción va de T12 a L1, porque es oblicua. La segunda porción me dice que va desde T12 hasta L4. La tercera porción va por L4 y la cuarta porción va de L4 a L2. ¿Sí? Lo veo, dice que tiene forma de una C. Pero de esas porciones también es necesario revisar algo. Primera porción, la porción superior, también se llama la rodilla superior. La segunda porción también se conoce con el nombre de la porción descendente. Ahí te que me olvide, 5 centímetros. La porción descendente, más o menos 7, 7.5, 8 centímetros. Esa es la que más necesitamos y esa es la que vamos a hablar ahorita anatómicamente. La porción horizontal, más o menos 6 centímetros. Y la porción ascendente, pues esa porción de terminación de él va a ser aproximadamente de 5.5, 6 centímetros. Aproximadamente. Lo vas a encontrar con la porción superior, que la porción, todo muy común, porción superior, porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente. También pueden contarlo y llamarlo de esas 3 diferentes maneras. Vamos. ¿Qué necesito del duodeno? Lo primero, su capa. Hoy lo estaban hablando. Vamos a ver. La primera capa, peritoneo. Peritoneo, la serosa, la que lo está cubriendo. Segunda capa, muscular, la que estoy viendo ahí. Ya, sigo con la misma historia del esófago. Lo único que cambió en esta historia fue el estómago con las fibras oblicuas que fueron profundas. De resto sigo aquí con esto que va a ser capa longitudinal externa y capa circular interna. Submucosa, vasos sanguíneos, nervios linfáticos. Y la última que es la mucosa. ¿Qué glándulas encuentra para protegerlo ahí contra esos jugos gástricos que vienen de allá, del estómago y la porción pilórica? La glándula de Lieberkühn y Brunner. Volando. Eso ya lo dijimos. También lo dijimos. Bueno, hablemos de esto. ¿Qué me interesa a mí del duodeno como órgano? Anatómicamente. No voy a hablar de la parte histológica y van a hablar después de la parte fisiológica. Voy a hablar de la porción descendente del duodeno y me voy a ubicar en la porción que va a ser postero-medial.
Necesito conocer eso, la porción posteromedial del duodeno. Pero se me ocurre algo. Néter me está diciendo algo. Esa porción posteromedial o descendente del duodeno no es una sola historia que debo revisar, sino que hay una relación pancreática y una relación hepática que tienen que tener protagonismo en la segunda porción del duodeno. Creo que Ángel María ya la tiene abierta. Algún alumno quiso abrirla, la abrió y lo vio. Entonces, para cuando quieran mirar. ¿Qué es lo verdecito que tengo aquí? La historia que mirábamos ayer. Aquí tengo. Esta historia viene de conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común. Se le une el cístico y se forma el colédoco. O sea que esto que viene aquí se llama colédoco. Y ese colédoco veo que se le está uniendo a alguien. Del hígado vienen entonces dos conductos. Un conducto pancreático accesorio y un conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal también le van a decir de Wilson. Y el pancreático accesorio también se llama de Santorini. Toda la historia como que es Santorini, o es Wilson, o es, ¿cómo se llama? Morgagni. No había más ociosos. ¿Listo? Ahora, la proyección de esto me está diciendo lo siguiente. Bueno, eso lo convenzo con algo, ¿no? Me está diciendo es que el conducto pancreático accesorio desemboca directamente en la porción posteromedial del duodeno. Y el colédoco más el conducto pancreático principal se unen y forman un punto de desembocadura también en la porción descendente del duodeno en su cara posteromedial. ¿Qué se originan de ahí? ¿Qué veo ahí? Huequitos. Entonces le puedo decir papila. Me van a decir que le puedo decir papila duodenal menor o superior o carúncula. Y esto va a ser una papila duodenal mayor o menor, o también le digo carúncula duodenal mayor o inferior, o si no le digo, listo, eso sí lo vieron, ampolla hepatopancreática, o también se llama de, los cafés. Debater, eso sí es opinión del domingo. Debater, eso es conocido mundialmente, todo el mundo habla de eso. Es de la Debater, la famosa y archiconocida Debater. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que necesito y eso es lo que... Ahora, estas secreciones, acuérdense que son importantes para algo. ¿Cuándo se activan? ¿Para qué las necesito? Histología. Generalmente, pero más que todo con el contenido de grasa. Porque esa grasa que consumimos es una grasa que tiene enlaces muy fuertes, bueno, bioquímica, enlaces que no son tan digeribles. ¿Qué hace la secreción pancreática y qué hace la secreción de la vesícula biliar? Rompen esos enlaces grasos, los hacen más independientes para que sean más digeribles y solubles y sean digeridos de mejor manera. Esa es la función de esa secreción. Externa, ¿no? El páncreas, jugo pancreático. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más me lleva a pensar esto? ¿Por qué puedo? ¿Cuál es la manera de controlar esas descargas? Aunque son señales químicas, lo van a ver en fisiología. Para la ampolla hepatopancreática o de Bater estoy viendo eso. ¿Qué entiendo de eso? No entiendo es eso, o sea, una formación circular, esas capas longitudinales externas, pero más la capa circular interna, me dice que va a formar sobre esa unión. Y siempre que veo cosas circulares son anulares y actúan como esfínteres. El esfínter de la ampolla hepatopancreática, también conocido como esfínter de Oddi. ¿Listo? Entonces eso debe ser el control de ese paso. Se activa químicamente una secreción que a su vez se traduce en una contracción muscular que hace de que se abra o se cierre. ¿Estamos? ¿No problema? Bueno, ¿quedó comprendido? Me voy. ¿Sí? Es muy sencillito, no tiene problema. Bueno, medios de fijación. Aquí sí empieza Cristo a aparecer. Vamos a ver. Problemas. Dos cosas para que no se les olvide nunca. Y eso es importante para entender esto. Si yo miro esta historia aquí, no lo logro percibir. Pero sí me sirve esto para decir una lámina de peritoneo parietal posterior superior y una lámina de peritoneo parietal posterior inferior. ¿Hay diferencia entre las dos?
se ven diferencias, pero no me gusta esta, porque esta me está mostrando como que es más gruesa la de arriba que la de abajo. ¿Sí o no? Vamos. Bueno, observadores, voy a centrarme en esta. Esta sí me está diciendo algo. Yo asumo que el mesocolon transverso es la reunión de esa lámina de peritoneo parietal superior e inferior, que se encuentran y se proyectan hacia el colon transverso. ¿Sí o no? Pero, si yo soy buen observador, estoy viendo esta, que es la lámina de peritoneo parietal superior, aquí, en esta, y estoy viendo esta, que es la lámina de peritoneo parietal inferior, acá. ¿Cuál de las dos es más gruesa? ¿La superior o la inferior? Esta es la superior y todo esto que está aquí es la inferior. ¿Cuál es más gruesa? La inferior. Para mí, desde hoy, la lámina inferior de peritoneo parietal posterior se llama fascia de Tolt, porque eso lo vamos a ver de aquí para adelante y se lo van a preguntar en cirugía. Fascia de Tolt. Los libros no me dicen qué es, todo el mundo me pregunta eso. Eso es como la hora Serrata. Todo el mundo lo habla y nadie sabe, pero ustedes ya lo saben qué es. Para mí es esto también. ¿Por qué lo necesito? Pregunta. Dios mío, ilumínanos. Me devuelvo. La fascia de Tolt es exclusivamente, o la voy a escuchar solamente en la hoja inferior de ese peritoneo parietal posterior, que a su vez es la hoja inferior del mesocolon transverso. No, porque esta hoja inferior aquí es mesocolon transverso, pero esa hoja inferior acá, cuando esté en el colon ascendente, va a ser la porción derecha del mesocolon transverso, perdón, la porción derecha del colon ascendente, y aquí va a ser la porción izquierda del colon descendente. ¿Sí o no? O sea que la fascia de Tolt me va a acompañar en toda la historia del recorrido visceral del intestino grueso. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Necesito proyectar esto que es fascia de Tolt. Lo quiero proyectar hacia mesocolon, hacia todos los mesocolon, hacia el mesocolon derecho, hacia el mesocolon izquierdo, hacia el mesosigmoide. Incluso lo voy a necesitar hacerlo. ¿Sí me hago entender? Esta historia es tridimensional. Por eso necesito que quede claro lo que es fascia de Tolt. La revisamos aquí, pero acuérdense que también está aquí y también va a seguir acá, porque le veo la continuidad. Incluso me la pone la Target, cuando me habla de ella, me la pone en el mesosigmoide. ¿Sí estamos claros? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Vale. Entonces ya sé que fascia de Tolt, ya no me voy a hablar por eso. Ya cuando lea la Target ya sé que no me voy a extrañarte cuando él me hable de esa participación, de esa fascia de Tolt, en todo el recorrido de la visera. ¿Entendido eso? Listo. Bueno. ¿Ya, Pacho? No, mentira. Ahora viene lo bueno. Ay, pero ¿qué más hacemos? Bueno. Medios de fijación. Listo. Ya tengo lo primero. Aquí. Bueno. ¿Cuál es la peritonización del duodeno? Una peritonización que va de la mano con ese juego del peritoneo, más ese segundo protagonismo que no solamente es cubrirlo, clasificarlo, sino también fijarlo. Nether me lo dice en esta imagen. ¿Cuál es la peritonización del duodeno? Ya la cosa cambió, ¿cierto? Ya voy a hablar de mesocolon transverso y voy a hablar de fascia de Tolt. Mesocolon transverso y fascia de Tolt, ¿con quién se relaciona? Segunda porción del duodeno. Mesenterio, ¿cuál es la relación del mesenterio versus duodeno? Tercera y cuarta porción. Cruza la tercera porción y cruza la cuarta porción del duodeno.
Eso es la peritonización del duodeno. Y lo veo ahí, más claro no se puede. Cómo el mesocolon transverso se relaciona con la segunda porción y cómo el mesenterio se relaciona con la tercera y con la cuarta. ¿Listo? Segundo, hay más medios de fijación, sí. Necesito en esta imagen pues entender algo. Cuando hablábamos de epiplón mayor y epiplón menor, decíamos curvatura menor del estómago, primera porción del duodeno. Cuando hablábamos de epiplón mayor, curvatura mayor del estómago, primera porción del duodeno. Medios de fijación del duodeno, además de su peritonización, va a ser epiplón mayor y epiplón menor. Y viene un contexto muy raro, pero que es necesario entenderlo. Retomo algo que hablábamos hace 2 semanas, cuando hablábamos de tórax, y me acuerdo de esto, del pilar derecho del diafragma. Ligamento de Treis, o músculo de Treis, ¿cierto? Puede tener las dos presentaciones, sirve fijación para la cuarta porción del duodeno. Pero viene otro problema, actitud mental positiva. Eso es como meter un clavo en la pared. A mí se me ocurre algo. Un medio de fijación que tiene el duodeno son las estructuras que lo están atravesando, perforando. O sea, colédoco, pancreático principal, pancreático accesorio. Otra fijación que tiene el duodeno, me lo dice la literatura, las amarras vasculares. Todas las arterias que le lleguen al duodeno y que lo abordan, no solamente le dan irrigación, sino que también lo ayudarán a darle sostén. O sea que sirven como medio de fijación. Amarras vasculares. Me han siendo la idea, ¿cierto? Y aparece algo interesante aquí para el duodeno. Ya se pillaron que yo debo tener una por aquí más bonita. Pero ese no problema. Ustedes ya están volando y todo eso, no hay problema. ¿Se alcanza a ver eso? Aorta. ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia? Por detrás. Aorta abdominal. Por delante. Vasos mesentéricos superiores. Pero, aquí sí necesito la otra. Hay otro protagonista que me pone la literatura, para cuando lo lean, porque hablar de arteria mesentérica superior y lo que pasa detrás de ella, también implica pensar que hay dos relaciones de la mesentérica superior, entre mesentérica superior y aorta. Una superior y una inferior. La superior, vena renal izquierda. Y abajo, tercera porción del duodeno. Nombre, pinza aórtico-mesentérica. Sus pacientes tienen altas probabilidades de sufrir compresión. Una de las patologías del duodeno compresivas es compresión de la tercera porción del duodeno. Y la compresión de la tercera porción del duodeno, si hay sobre todo aneurismas, dilataciones arteriales a nivel de la aorta, que casi siempre son en L1, donde está el nacimiento de la mesentérica superior, crea un aumento de presión en vasos mesentéricos que hace que el duodeno se pince. Por eso se llama pinza aórtico-mesentérica. ¿Está claro? Sí, la tarjeta ahí me lo cuenta. Me dice toda esa historia. ¿Sí? ¿Estoy claro ahí? Listo. Vamos, profe. Bueno. Se acabó. La última canzona, pero que es necesario conocer. A ver si reconozco esto. Nombre y ubicación. Flexura duodenal, L2. Listo. Mesocolon transverso o fascia de Tollo. Mesocolon izquierdo. Mesenterio. No la hemos visto, pero toca hablar. Esa es la arteria mesentérica inferior. Pero a ver si tengo una cosita por aquí, hablamos de una vez de eso. Ve una.
Ay, no importa, eso lo voy a hablar. De una vez, me gusta que las cosas queden claras de una vez. ¿Qué necesito en esta historia? Es la misma. Esta jovencita que está aquí se las presento. Se llama arteria mesentérica inferior. Ahora, necesito a la mesentérica inferior no porque tenga protagonismos en la irrigación del duodeno, sino porque tiene relaciones. Hay una relación de vecindad. Entonces, si quiero hablar de mesentérica inferior como arteria, necesito entonces conocer esto. La mesentérica me va a dar dos ramitos. Esto que va a ser una arteria cólica superior izquierda y esto que es una arteria cólica inferior izquierda. La cólica superior izquierda me dice que va a dar un ramo ascendente y un ramo que es descendente. El ramo ascendente para la porción izquierda del colon transverso y para la flexura cólica izquierda. El ramo transverso o el ramo descendente se encarga para todo el colon lumboiliaco. Y la porción inferior de la cólica superior, de la cólica de la mesentérica inferior, la rama cólica inferior izquierda de la mesentérica inferior, me dice que se transforma en algo que le voy a decir el tronco de las sigmoideas, porque me está dando una arteria o una rama que es superior, una rama que es media y esta que se llama rama inferior. Pero la rama inferior me dice que va para el sigmoide, entonces se llama arteria rectosigmoidea. ¿Listo? Eso lo necesito saber en esta historia que les voy a contar. ¿Listo? No hay problema, eso es sencillo, eso es fácil. Mesentérica inferior, rama cólica superior izquierda, rama cólica inferior izquierda. La cólica superior izquierda da una rama ascendente y una rama descendente. Una vez les pongo territorios. La rama descendente, colon lumboiliaco. La rama ascendente, flexura cólica izquierda y porción izquierda del colon transverso. Y la porción descendente se va a encargar del resto, del colon sigmoide, del recto y parte también del colon ilíaco. Eso le voy a decir cólica inferior izquierda, le digo tronco de las sigmoideas con tres ramas, superior, media, inferior, y la inferior mejor le voy a decir recto sigmoideas. Listo, ya, eso es bueno. Ahora, con base en eso, si hablo de esto. Me duermo. Eva, chino, aquí está. Vuelvo a la historia. Entonces, ahora sí le pongo nombre a esto. La rama ascendente de la arteria cólica superior, izquierda de la mesentérica inferior. Y lo homónimo que va por aquí va a ser la vena mesentérica inferior. Eso es lo que necesito para esta historia. ¿Qué está sucediendo? Es que la terminación del duodeno y su continuidad a nivel de lo que es yeyuno es una flexura duodeno-yeyunal. ¿Cuál es el problema de esta historia? Lo que está haciendo el colon transverso, lo que hace la fascia de Toll, lo que hace el mesenterio y lo que hace el mesocolon izquierdo. ¿Qué está haciendo? Un espacio, un huequito. Y ese huequito justamente me dice que se forman como unos bolsillitos. Entonces por eso me hablan de una fosita duodenal superior, de una fosita duodenal inferior y una que está al lado de, o sea, paraduodenal. Y que también se están formando ángulos. Entonces me hablan de un ángulo duodeno-yeyunal superior, que también se conoce como de Jonesco. Ángulo duodenal inferior y un ángulo que será retroduodenal. Oiga, yo no sé si no he tenido suficientemente específico.
No digo si leyeron, yo sé que no lo leyeron, pero creo que ahí se está formando un ¿qué? Un hueco, como un receso. ¿Y saben cuál es el problema? Que así como hemos revisado las hernias y entendimos que las hernias son protrusiones y que son proyecciones de vísceras hacia afuera, también tengo hernias internas. Y en el abdomen hay dos sitios herniables internos. Y el primero se llama eso, el primero se llama esto, se llama esa relación que hay entre mesocolon izquierdo, mesocolon transverso con fascia de Toni y mesenterio. Eso que acabamos de ver no tiene un nombre específico. Es al nivel de la unión de las fisuras duodeno-yeyunal, a nivel de L2, donde este yeyuno puede introducirse y hace una herniación interna. Soy lo suficientemente específico. Y el último, pero no es herniable, sino más es una relación entre mesenterio y aorta y la mesentérica superior como arteria. Y me dice que es una fosita, se llama mesentérico parietal. Pero eso no tiene tanto problema. Me preocupa es esta. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Se entiende ese concepto también, verdad? Vamos por ahora. Listo. No quiero hablar más del duodeno. Creo que lo dije todo. Páncreas. Ahorita hablamos de la irrigación porque es completa, acuérdense. Algunos textos hablan del duodenopáncreas. Yo hablo del duodeno y después hablo del páncreas. Ya hablamos de relaciones, todavía no hagamos una sola. Imposible que ya, eso ya lo hubieran visto, ¿o no? ¿Sí? Una secreción interna, los islotes del Langerhans. No sé por qué a uno nunca se le olvida esos benditos islotes. Siempre eso. No se le olvida cualquier vaina menos Langerhans. Listo, son de esas cosas que quedan. Una secreción interna, es más fisiología, ya lo hubieran visto. Y lo que acabamos de hacer, la secreción interna, jugo pancreático, ya sabemos dónde cae, en qué parte, con quién se une, y hasta les conté algo más de qué hacía. Eso es lo que necesito del páncreas. Glándula mixta. Miremos la anatomía. Listo. Voy a hacer lo mismo, pero a mí sí me ocurre algo, miren, lógica. Si el duodeno con forma de C llega a la cabeza del páncreas, a mí sí me ocurre que mucha de la historia del duodeno tendrán relaciones pancreáticas. Y muchas de las relaciones pancreáticas tendrán relaciones del duodeno. La historia es compartida. Por eso incluso algunos libros hablan del duodeno páncreas. Porque es casi como igual, casi como igual. Primero, lo ubico. Voy a darle características a él. ¿Qué tiene el páncreas? Me dice que tiene una cabeza. Y en la cabeza se ve una proyección glandular. Esa proyección glandular se llama la porción o la apófisis unciforme del páncreas. Unciforme del páncreas. Vuelvo con unciforme. Todo eso también, todo es unciforme, ¿no? Si tengo cabeza, debo tener un cuello. También tengo un cuerpo y tengo una cola. Listo. Pero el páncreas tiene algo especial. ¿Qué es? Voy a ubicarlo. ¿Es derecho o es izquierdo? Un tercio del páncreas es derecho y 2/3 del páncreas izquierdo. ¿Es horizontal, es oblicuo descendente o oblicuo ascendente hacia la derecha o hacia la izquierda? Es un órgano que su proyección hacia la izquierda me dice que es oblicuo y ascendente hacia la izquierda. Veo su peritonización y eso me sirve esta figurita. ¿Qué de la peritonización del páncreas o qué del peritoneo parietal posterior se relaciona con páncreas? Mesenterio, cabeza, apófisis unciforme del páncreas. Mesocolon transverso, cabeza, cuello y borde inferior del cuerpo y borde inferior de la cola del páncreas. Entonces mi páncreas es supra o inframesocólico. Las dos. Pero la cabeza es infra y todo lo demás es supra, es a la inversa, es más supra que infra. Solamente lo que es infra es cabeza, todo lo demás es supramesocólico. Entonces, ¿dónde lo ubico? Epigastrio y hipocondrio izquierdo. ¿Fijo o móvil? Fijo, se demoraron mucho, es un órgano fijo. ¿Qué más le pongo? Mi última clasificación para tenerlo en la cabecita. Es un órgano retroperitoneal. Longitudes: 4 a 5 centímetros a nivel de la cabeza,
a nivel de cuerpo 3, 4, y en la medida que va hacia la izquierda se va como, no iba a decir acortando, no, se va estrechando. 2 o 3 y termina en 2 a nivel de la cola, aproximadamente. Páncreas, todos los que quisamos ver, hay unos grandes, pequeños, alargados, flacos, gordos, se van a dar cuenta. Hay unos que parecen que uno los robaron cuando los páncreas se ven así como una línea nomás. Entonces también es pecado de pronto ponerle tantas dimensiones, lo van a ver en los cadáveres. En promedio, en su longitud, pero también no quiero pecar en eso, en la 18 a 20 centímetros en su longitud, y el peso 80 gramos aproximadamente. ¿Sí o no? Ya, le pusimos características a él. ¿Dudas con eso? Su ubicación, su localización. Vamos a hablar de las relaciones, vamos a hablar así de la irrigación y terminamos esta relación duodeno-pancreática. ¿Problemas con él? ¿Ninguno, cierto? No. Bueno, si lo quiero proyectar o quiero mirarle una ubicación en cavidad abdominal, tengo que, por lógica de razones, tener que pensar en páncreas, tener que pensar en duodeno. Esa C del páncreas, la C del duodeno, en sus 4 porciones, alberga a la cabeza del páncreas. Y no voy pensando en la cabeza, voy pensando en el cuerpo. Si quiero ubicar el cuerpo, lo voy a poner entre L1 y L2. Y la cabeza del páncreas se alcanza a proyectar hasta L3, aproximadamente. Pero prácticamente lo que es en su mayor porción se encuentra entre L1 y L2. O sea que si yo quiero buscar a las arterias renales, a las venas renales o el nacimiento de la mesentérica superior, tiene que estar ¿dónde? Retropancreático. Y también retropancreático voy a buscar la región celíaca de Lusca. O sea que también llego a buscar plexus solar. ¿Sí o no? ¿Estamos? Es bonito. Bueno. Mismo ejercicio, medios de fijación. Oiga, lo mismo del duodeno. ¿Cómo desligo? Los medios de fijación del duodeno, por las relaciones que tiene con páncreas, son los mismos. O sea que le pongo epiplón mayor, epiplón menor. Por obvias razones, la peritonización que hace, algo interviene, no es el mayor importante, pero algo interviene, el mesenterio, y el que sí interviene perfectamente va a ser mesocolon transverso y la fascia de Torres, como peritonización y como medio de fijación. Pero adicionalmente le voy a poner más cosas. La literatura me dice fascia de Treis, ligamento de Treis. Oiga, sí, si hay una relación estrecha entre páncreas con duodeno y el duodeno está fijado por fascia de Treis, la fascia de Treis no solamente es fijación del duodeno, sino también de páncreas. Sí, estamos. ¿Qué más le pongo a este jovencito? Lo mismo, estas amarras, estos conductos que perforaban al duodeno y que le servían de fijación al duodeno, creo que estos mismos conducticos sirven también de fijación para el páncreas. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí me hago entender ese doble juego? Todos estos conductos pancreáticos que nacen del páncreas y que perforan, en su momento fueron fijación para aquí, pero son también fijación para el páncreas. Entonces, el conducto pancreático principal, el accesorio e incluso el coledón. ¿Sí o no? Sí. Pero algo interesante que está atrás, porque es que más allá de lo que decíamos, que quiero mirar por detrás del páncreas, hay otra cosita interesante que está más cerca del páncreas y que le va a servir de fijación, porque yo sé que esas estructuras vienen envueltas en una aponeurosis, que es el confluente portal retropancreático. O sea que por detrás del páncreas tengo otro premio mayor en mi disección. La formación de portas. La formación de portas. ¿Ves? Ah, por aquello de las pancreatitis. ¿Sí o no? ¿Estamos? Y ahora sí entramos en materia. Lo otro que necesito para el páncreas van a ser las amarras vasculares. Ahorita hablamos de eso. Yo les digo amarras vasculares, todavía no saben qué son las amarras vasculares porque nos falta ver la irrigación del duodenopáncreas, que es lo que voy a hacer ahorita. ¿Listo? Estamos ubicados. Voy con las relaciones.
una figurita bacana. Va de reto. Estas se van a divertir, esta es hermosa. Qué divertido. Relaciones. Relaciones del duodenopáncreas. Anteriores. Bueno, hay una relación de epiplón, sí, hay una relación de epiplón mayor. Acuérdense, siempre, acuérdense lo que les dije ayer, siempre, y me faltó ponerlo ahorita, pero yo sé que hablamos de epiplón mayor. Acuérdense, siempre que yo diga mesocolon transverso, tengo que hablar de... Siempre que hable del colon transverso, la embarré, tengo que hablar de mesocolon transverso, tengo que hablar de fascia de Toll y tengo que hablar de epiplón mayor. Mañana sabrán por qué. Mañana sabrán por qué lo hago. Mañana les cuento otra historia más bacana. Listo. Relaciones anteriores del duodenopáncreas. Hígado. Veo que el hígado está cubriendo esa región pilórica y también la región de la primera parte de la segunda porción del duodeno. Unas relaciones también anteriores que también serán inferiores van a ser epiplón mayor, colon transverso, mesocolon transverso. ¿Sí o no? ¿Qué más le pongo aquí? ¿Qué hace falta? Músculo de la pared anterolateral del abdomen. Y si veo esta, uy, cambiaron. Porque ya no es solamente hepática, también tengo una relación con vesícula biliar. Y también cambió, porque adicionalmente también tengo una relación con este joven, acuérdense que es curvo. ¿Recuerdan el colon transverso cómo es? No es recto, no es tampoco convexo hacia arriba, sino que es convexo hacia abajo. O sea que esto viene y da la vuelta. Por eso ponía el colon transverso como una relación, no solamente anterior, sino inferior. Pero me faltó ser específico. Y esa relación de colon transverso tiene que ser esa. Porción derecha del colon transverso, los 15 centímetros de porción derecha del colon transverso. Y también le pongo relación con flexura cólica derecha. Y ahí me acuerdo que tengo que hablar de esto que estaba aquí, que les conté ayer, que es esto que está aquí. Cuando pienso en epiplón menor, sí, epiplón menor como medio de fijación, porque va de la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno a la cara inferior del hígado. Por eso interviene como medio de fijación, pero también como relación. Pero si voy pensando en lo más estrecho que tiene este epiplón menor con el duodeno, tengo que pensar en esto. Pedículo hepático, pedículo infrahepático, tríada portal, con lo que ya sabemos que les conté ayer. Tengo que hablar de ligamento cístico duodenocólico. Les conté ayer toda la historia. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí. ¿Dónde estoy? Ya, me voy. Falta. Ahí está, ese. ¿Qué más le pongo? Obviamente las relaciones duodeno con páncreas y páncreas con duodeno, ¿cierto? De esa cabeza que llega a esa forma de C. Eso es lógico. ¿Qué más hay si miro hacia atrás? Si miro hacia adelante, ¿qué tengo? Si pienso en duodenopáncreas. ¡Ay! ¿Y entonces? Unas relaciones gástricas. Pero antes de la relación gástrica tengo transcavidad de los epiplones. Y si veo unas relaciones posteriores, ¿qué serán? Renales, renal izquierda, con glándula suprarrenal izquierda. Relaciones con vena esplénica que va por detrás, con arteria esplénica. Relaciones con aorta, relaciones con caudal. Y como voy pensando en esa misma historia de la entrada de la transcavidad de los epiplones, ¿cómo desligo la entrada natural a la transcavidad de los epiplones? El hiato de Winslow, con las relaciones que mirábamos ayer, las incluyo ahí. ¿Listo? Creo que lo tengo suficientemente ubicado. Cuidado, me van a decir, ¿dónde está el páncreas? En el cadáver. Ya sé dónde buscarlo, ya sé dónde ubicarlo. Y si voy pensando más en duodeno, también tiene una relación hacia posterior con riñón derecho. Relaciones renales derechas. Todo duodeno, páncreas. Unas más del duodeno, otras de páncreas y una de los dos.
¿Sí o no? Listo, me voy. No más. No se les olvide estas también. Es que no puedo contarlas todas, les voy contando todo para que ustedes vayan integrando. Aunque hace la pinza, también son relaciones de la tercera porción. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos para lo que es. Bueno, irrigación del duodenopáncreas. Bueno, voy a empezar la historia de la siguiente manera. Voy a hacer unas irrigaciones, primero para el duodeno, una primero para el páncreas y después revuelvo todo. Pero creo que todo está unido. Esto no es una historia individual. Todo tiene algo que ver con todo. ¿Listo? Unas que ya conocemos. Irrigación del duodeno. Propias, las que son para el duodeno, las que llegan directamente al duodeno. Acuérdense, al final todo se combina con todo. Pero quiero primero mirar las individuales y después lo haremos todos. ¿Qué tiene el duodeno solamente para? Solamente para. ¿Qué conocemos? La gástrica derecha. La gástrica derecha me daba ramas duodenales y me daba ramas para la flexura, duodeno y ayunal. O sea que tengo ramas duodenales de la gástrica derecha que son nomás para el duodeno, propias para el duodeno. Segunda, gastroepiploica derecha. La gastroepiploica derecha me daba ramas duodenales, primera porción del duodeno, y me daba ramas que iban para la flexura, duodeno y ayunal. Contribuye. Tercera, arteria supraduodenal. La supraduodenal tiene dos orígenes. El más común, arteria hepática común, aunque pueden nacer de la hepática propia, e incluso pueden nacer de la gastroduodenal, pero casi siempre nace más de la hepática común. Tengo una arteria supraduodenal. Y la cuarta va a ser esta. La mesentérica superior me dice que da un ramo para la flexura, duodeno y ayunal. Ahí lo tengo. Dígame si la embarré o no la embarré. ¿Dije unión píloro-duodenal acá? ¿O dije duodeno y ayunal? Qué pena, es la emoción. Me devuelvo. Pero díganme, ¿para qué están ustedes? Ya estamos al mismo nivel. Las ramas de la gástrica derecha y las ramas de la gastroepiploica derecha son ramas para la primera porción del duodeno y para la unión piloroduodenal. ¿Listo? Si acaso la embarré. Y esta jovencita que sí es supraduodenal. Y la rama de la mesentérica superior va con destino a la flexura, duodeno y ayunal. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí, cierto? No, pues. Ya, Pacho. Eso puedo decir que es una irrigación propia de arterias que yo veo que vayan directamente al duodeno. Ojo, no estoy diciendo que son exclusivas del duodeno, van para el duodeno. Listo. Páncreas. ¿Qué tengo para el páncreas? Por detrás del páncreas, vamos a hacer esa disección. Naciendo de la esplénica, nace esta amiguita que está ahí. Está para atrás, entonces se llama la arteria pancreática dorsal. La arteria pancreática dorsal tiene dos ramitas. Una rama que es derecha y una rama que es transversa. La rama derecha de esta jovencita es lo que voy a hacer. Y se anastomosa con esto. Ya vamos a hablar de esto, pero me toca decirlo. La rama derecha de la pancreática dorsal se anastomosa con la pancreático-duodenal inferior derecha, que nace de la arteria gastroduodenal. Anastomosis. La rama pancreática dorsal recorre todo lo que es el cuerpo del páncreas, sube y llega hasta la cola del páncreas. Cuando llega a la cola del páncreas, o sea, esta historia nace de la esplénica y la pancreática dorsal, recorriendo la cabeza, al final vuelve y se une con la esplénica en el recorrido y en lo que yo espero y en lo que asumo y en lo que veo que hace la esplénica, que es irrigación principalmente de vaso. Pero la esplénica también es estómago, la esplénica también es páncreas.
¿Listo? ¿Qué otras ramitas van para el páncreas? De la esplénica nacen esto. Entonces me dice que son ramos pancreáticos descendentes. Descendentes. Y lo tercero que va para el páncreas es esto. De la mesentérica superior nacen unos ramos pancreáticos ascendentes. ¿Listo? Bien, perfecto. No problema. Pegamos bien, ¿cierto? Bueno, vamos a problemarnos la vida. Nombre. Gastroduodenal. Nombre. Mesentérica superior. Listo. ¿Qué están haciendo de ellos? Entonces me dicen, mire doctor, la gastroduodenal le va a dar arterias pancreático-duodenales. Entonces tengo pancreático-duodenal superior derecha y pancreático-duodenal inferior derecha. La arteria mesentérica superior le va a dar ramos pancreático-duodenales. Estos ramos pancreático-duodenales van a ser superiores izquierdos y ramos pancreático-duodenales inferiores izquierdos. ¿Qué estoy viendo que sucede en el páncreas? Se están anastomosando los ramos pancreático-duodenales que nacen de la gastroduodenal con los ramos pancreático-duodenales que nacen de la mesentérica superior. ¿Cómo veo que abordan el páncreas? Unos por delante y abajo y uno por detrás y por encima. Uy, se me está acabando rápido el tiempo. Debía estar en hígado hoy. ¿Qué le hacemos? También me dice, los arcos pancreático-duodenales son dos, posterior y superior, y anterior e inferior. Lo van a ver en cirugía, se lo van a preguntar en semiología, esos son, así lo voy a discriminar y así me dice que la historia. ¿Listo? Mañana unimos esos arcos pancreático-duodenales. De una vez, para que se oye con él, ¿qué estoy viendo de esta belleza? Que mañana terminaremos de entender. La irrigación del páncreas es exclusiva para el páncreas, la irrigación del duodeno es exclusiva para el duodeno, la irrigación izquierda es exclusiva para el lado izquierdo, la irrigación derecha es exclusiva para el lado derecho. No, todo se anastomosa. Y eso se conoce como arco de Kirk. Arco arterial de Kirk. Kirk Antonio. Perdón el pelado. Bueno, muy bien, ahí vamos. No, mañana sí, hígado. Tenemos que terminar esta semana suprametabólico. Yo quería estar en intestino delgado esta semana, pero ahí vamos. Bueno.